Días, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Trujillano y hoy tengo una información de gran valor para ti. Me imagino que en algún momento habrás podido sentir el miedo, ¿sí? ¿Has podido sentir alguna vez que el miedo te paraliza? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, pues déjame hablarte que cada día tenemos que hacer un poquito que nos dé más miedo, porque si no el miedo nos va a generar parálisis y nos va a matar directamente. Debes de saber que el temor es una de esas fuerzas que nos lleva a emprender grandes obras de defensa o bien nos va a llevar a esclavizarnos y puede ser durante mucho tiempo. ¿A qué nos lleva a esclavizarnos? Pues también a construir mecanismos para cuidarnos y enfrentar el peligro, a recluirnos o poner un muro frente al mundo. Por ello hay que mirarlo a la cara para que no crezca sin control y plantarle cara, como te digo, y mirarle de frente al miedo y todos los días hacer un poquito que te dé miedo para ir venciéndolo. De ahí esta propuesta. Haz algo que te dé miedo cada día. Es más, es muy probable que las personas que te quieren no te inviten a ello. ¿Con qué objetivo? Con el de protegerte. ¿Por qué? Porque te aman demasiado. Te quieren tanto que quizás van a evitar que tú seas valiente, porque tienen miedo. De hecho, muchas veces tratarán de persuadirte para que no te expongas, no te arriesgues y no experimentes la incomodidad de enfrentarte al miedo o al temor. Haz algo que te dé miedo, en serio, es el mejor consejo, la mejor propuesta que te puedo dar en el día de hoy. Sal de tu zona de confort y empieza a avanzar. La zona de confort está en cualquier lugar en el que tenemos todo bajo control fácilmente. Se está muy a gustito y muy calentito. Es otra manera de nombrar a la rutina, lo conocido, lo familiar, y por eso mismo lo que nos invita a quedarnos flotando ahí mismo se llama confort, sin desafiarnos, sin crecer y sin avanzar hacia ninguna parte. Déjame decirte también que, por supuesto, que es muy saludable tener zonas de confort, espacios físicos y emocionales que nos permitan dejar de un lado las preocupaciones, es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que a veces también operan como burbujas que terminan apartándonos de experiencias enriquecedoras. Hablamos del miedo. Siempre este live que estoy haciendo hoy para ti es el por qué tenemos tanto miedo, por qué nos paraliza. Y es que el miedo ejerce como refugios de los que ya nunca queremos volver a salir. ¿Por qué? Nos ayudan a mantenernos a raya, este tipo de círculo de confort, este círculo de conformismo, ese estar calentito en casa, en nuestra zona donde estamos más cómodos, incluida con los amigos, en el trabajo, en nuestro entorno, nos ayudan a mantener a raya los miedos, incluso aquellos que tendríamos que enfrentar y superar para crecer o para disminuir algún sufrimiento. Por eso cuando te dicen haz algo que te dé miedo, básicamente a lo que se te invita es a salir de tu zona de confort, ¿no crees? El miedo está en todas partes. ¿Dónde están los tuyos? ¿Por dónde están tus miedos? ¿Qué es lo que te paraliza a ti? ¿Te lo has pensado? A mí no me lo tienes que decir, te lo tienes que decir a ti. Porque es el miedo el que está privándote de hacer muchas cosas. El miedo tiende a aumentar, además, a crecer por sí solo. Incluso si no le pones límite, puede llegar a aumentar de una forma muy desproporcionada. Va a empezar a ser más grande que tú, va a empezar a sacarte 1 metro, 2 metros y va a empezar a ser un gigante. Te puede llegar a machacar. Todos necesitamos un poco de miedo para vivir, pero todos también corremos el riesgo de sucumbir ante el miedo. Tenemos el miedo a hablar en público o a emprender cualquier proyecto. ¿Cuántas personas emprenden un proyecto o cuántas personas les invitan a un proyecto y solamente por el miedo de invertir algo de dinero, por el miedo a tener que salir de su círculo de confort, automáticamente ¡fum!, se vienen abajo y rompen todo? Si construyes una vida en la que jamás tengas que hacerlo o eludes cualquier situación que te lleva a enfrentar el miedo, quizás podrías estar en peligro o no, depende de ti. ¿Suena lógico todo esto que te estoy contando? O a lo mejor no. A lo mejor simplemente no lo quieres escuchar o a lo mejor te apetece poner un poco de acción, a valorar un poquito más cómo afrontar los miedos. Y yo hoy te voy a dar algunos tips para que realmente puedas empezar a avanzar. Lo que no es lógico, y esto es desde un poco el avance que he dado para preparar este live para ti, es que quizás vas renunciando a pequeñas y grandes oportunidades solamente en función de ese miedo. Renunciamos a veces incluso a una persona a la que queremos. Renunciamos a un proyecto, incluso a un trabajo. Renunciamos al poder incluso comprarnos el coche de nuestros sueños o cualquier otro objeto, cualquier cosa a nivel material. Tienes miedo incluso de sufrir y entonces renuncias a mil experiencias bellas de la vida para protegerte. Incluso renuncias a un viaje que tienes ilusión de hacer. O tienes miedo de la soledad y renuncias a tu libertad para no verte expuesto a ella. ¿Cuáles son tus miedos? Hazte esa pregunta porque es importante que hoy los identifiques. Haz algo que te dé miedo. Todos los días tienes que hacer algo que te dé miedo. El punto central es que no hay otra manera de vencer al miedo que enfrentándolo. Además, cuando haces algo que te da miedo, comienzas a descubrir otras facetas de ti mismo. Empiezas a decir, hostias, yo no sabía que esto podía hacerlo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?
Aumenta la confianza que tienes y también el amor propio. O sea, vas a empezar a levantar tu autoestima. Cuando tú te enfrentes a los miedos, vas a empezar a ser un poquito más grande que el miedo. Por lo tanto, el miedo empieza a acojonarse de miedo. Siente bien ser capaz de superar esos límites, porque puedes hacerlo. Pero claro, en el miedo también hay niveles. No puedes comenzar con lo que te altera o con lo que te aterra. ¿Por qué? Porque quizás no estás listo todavía. Y en lugar de nutrir tu coraje, lo que vas a hacer es, a lo mejor, meterle un impulso muy grande y te vas a asustar, te vas a quedar paralizado de nuevo. Entonces tenemos que ir poco a poco, porque no quiero que, porque avanzas tu miedo, vayas a estar más asustado de lo que ya comenzaste desde el principio. Déjame darte 5 tips de forma muy breve para terminar. Me quedan como 2 o 3 minutos para que sepas que estos 5 tips nos indican que el miedo está dominando tu vida. Y a veces lo domina, pero no te enteras de ello. Es cuando el miedo está dominando esas facetas de tu vida, esas áreas, donde puede que solo sientas que no avanzas o que las cosas no están funcionando bien. ¿Te suena esto? Punto número 1, que te va a llevar a una conclusión. El perfeccionismo extremo. Y esto no es una virtud, perdóname que te lo diga, sobre todo si está acompañado de intolerancia y de ansiedad. En lugar de hacerte mejor o de ayudarte a obtener mejores resultados, lo que va a hacer muchas veces es simplemente que te va a llevar a donde tú no puedas disfrutar absolutamente de nada. Punto número 2, no tomar riesgos. Evitar a toda costa los riesgos equivale a dejar de vivir. Tienes que ser valiente, tienes que enfrentar las cosas que te duelan, tienes que enfrentar las cosas que te den miedo, tienes que enfrentar a la tristeza, tienes que enfrentar a las emociones, controlarlas. Es una actitud que solo te lleva a un severo estancamiento, el no tomar riesgos. Y tarde o temprano, a la sensación de que la vida es aburrida o incluso inusual o insulsa, no sé, es algo como que está ahí, no merece la pena. La vida es maravillosa y el miedo a veces, o no tomar riesgo, te puede hacer pensar de esta manera. Si quieres ir sobre seguro, terminarás reduciendo el número de experiencias al mínimo seguramente. Punto número 3, postergar, procrastinar, dejar para después. El miedo es una de las razones por las que se postergan muchos asuntos de forma indefinida. Dejas para después constantemente porque lo temes, llegar a ese punto en el que tienes que pasar a la acción. El coraje. El coraje no es algo que aparezca antes de hacer las cosas que requieren de valentía. Más bien se trata de una realidad que se construye en la medida en la que nos atrevemos a actuar y avanzamos en ese propósito. Dejar para después con frecuencia solo te va a llevar a que el miedo crezca más. Se va a hacer ese gigante que te estaba a decir, ese Goliat. Va a crecer más, más y más hasta que se vuelva imposible de vencer. No consientas eso, no postergues. Si tomas una decisión, hazlo. Plantéate, haz tus metas, ten tus sueños, como hablábamos en los live anteriores. Punto número 4, deseo de controlarlo todo. Y es que el deseo de controlar todo es una clara señal de inseguridad. Y la inseguridad no es más que miedo a ser. Miedo a ser tú mismo. Miedo a mostrarte sin caretas a las personas. Esta incertidumbre es una constante en la vida. En realidad nada está totalmente bajo control. Creo que estarás de acuerdo conmigo en esto también. No podemos controlarlo todo. Hay demasiadas fuerzas que se escapan a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Y ser flexibles, además, y adaptables, modelarnos un poco las cosas que nos van ocurriendo en nuestro entorno, es una señal de realismo y de fortaleza. Punto número 5 y final. Represión para hablar. Y es muy importante hablar. A mí me gustaba mucho hablar en público, siempre lo digo. Y recuerdo una vez con mi querido amigo Juan Carlos Barragán, cuando hicimos público un libro, no fui capaz de hablar delante de mi familia, de los amigos, me moría de miedo. Y eso me hizo dar un paso adelante ante el miedo y empezar a emprender y a vencer obstáculos. Déjame que te hable de esta represión para hablar, y es muy importante, porque hay personas que se cohíben de decir lo que piensan o sienten, y lo hacen por miedo. Miedo a la reacción de los demás, miedo a comprometerse con sus palabras o miedo a reafirmarse. Quien renuncia a su palabra, renuncia a su ser. No renuncies a tu ser, nunca, porque también vas a renunciar a tu libertad. Y tu libertad está por encima de todo. Si no, ese miedo, ese Goliat, se tirará encima tuya y te aplastará sin condición. Vale la pena emprender un proceso que conduzca a recuperar la fuerza que hay en ti. No temas al miedo, simplemente transítalo. Como decía Bruce Lee, ¿no? Bordea el agua, sea water. Al miedo no hay que huirle, todo lo contrario. La única manera de superarlo es mirándole a la cara y confiando en que somos capaces de superarlo. Por mi parte es todo, mis queridos amigos. Para mí este concepto, hablarte por el miedo, ha sido sin duda un reto, porque es más allá que cualquier otra cosa, un regalo que he querido hacerte para ti y para todas esas personas que me están siguiendo en los live.
Lo he preparado en muy poco tiempo, pero creo que lo que yo veo ahí afuera, lo que veo en mi área de emprendimiento es mucho miedo a muchas cositas que hay en la vida que realmente van venciendo a la gente y no, todo lo contrario. Siempre hablo de que eres un titán, eres o titánide si eres femenina, pero realmente tienes un gigante interior que puede vencer todos los miedos. Así que adelante, vamos a por ellos y consigue conquistar tus retos y tus metas. Vence tus miedos.